Presentación de PowerPoint. ¿No está ahí? ¿Aquí me voy? ¿Ahí abajo? Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Vamos a tener la semana 7. Acuérdense que la 6 correspondía al examen, pero el examen fue movido para la semana entrante. Entonces, hoy vamos a conocer la semana 7. Curso Derecho Laboral y Procesal Laboral. Nuestro código es el FT 746. Hace 8 días les dije que concluimos lo que es el derecho individual del trabajo en su parte sustantiva. Hoy iniciamos derecho colectivo en la parte sustantiva, el derecho colectivo sustantivo, donde están los derechos y obligaciones. El tema, consideraciones generales e instituciones del derecho colectivo del trabajo. Vamos a conocer una institución o una dependencia del organismo ejecutivo, que es muy clave porque tiene a su cargo la cartera de trabajo en la fase administrativa, lo cual es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Iniciamos con el sindicalismo. Poco, pero vamos a iniciar. Le saluda a su catedrático Landelino Ramperí de León de León. El correo del curso ya es conocido por ustedes, publicalaboral@urural.edu.gt. Objetivo de la clase: conocer las instituciones que rigen el derecho colectivo del trabajo. Instituciones que rigen el derecho colectivo del trabajo. Lo que ya vimos conocimos muchas instituciones que rigen también el derecho individual de trabajo. Conocimos muchas instituciones: salario, jornada, séptimo, contrato, todas estas instituciones, la prescripción también, muchas. Ahora vamos a conocer las del derecho colectivo en su parte sustantiva, así como las generalidades de cada una de ellas, la estructura y funcionamiento del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y de manera general, muy general, lo del sindicalismo. ¿Correcto? Vamos a iniciar entonces recordando que ya habíamos platicado sobre eso, que es el derecho colectivo de trabajo. El derecho colectivo de trabajo, el conjunto de principios, al igual que el derecho individual, ¿verdad? Normas e instituciones. Aquí va a variar, que reglamentan la formación y funcionamiento de las asociaciones profesionales de trabajadores y patronos, sus relaciones, su posición frente al Estado y los conflictos colectivos de trabajo. Perfecto. Vamos a conocer los derechos y las obligaciones de las asociaciones profesionales de trabajadores y de patronos. Iniciemos. ¿Cuáles son esas instituciones del derecho colectivo de trabajo? Vamos a hacer una gran división. Las vamos a dividir en 3. Formas de organización. ¿Cuáles son las formas de organización? ¿Cuáles son las formas de normación colectiva? Y las formas de expresión colectiva. Sobre esto va a toda nuestra exposición de estas 4 clases en adelante. Vamos a ver que entre las formas de organización están las coaliciones de trabajadores y las asociaciones profesionales. Por eso le vamos a distinguir formas de organización. Formas de normación, porque van a emitirse normativos colectivos, instrumentos
de normaciones. Por ejemplo, el contrato colectivo de trabajo, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, el convenio colectivo de condiciones de trabajo, el reglamento interior de trabajo, que ya lo vimos, y el laudo arbitral. El laudo arbitral es la sentencia que emiten los árbitros que conocen en el Tribunal de Arbitraje en el Derecho del Trabajo. Y las formas como se expresan en forma colectiva los trabajadores y los patronos. Los trabajadores a través de la huelga y los patronos a través del paro. Iniciemos con las formas de organización. Primero dijimos que estaba la coalición y segundo están las asociaciones profesionales, que son los sindicatos. El procesalista Paul Pick nos indica que es una coalición, una acción concertada de un cierto número de obreros o de patronos para la defensa de sus derechos o de sus intereses. Acción concertada, se van a reunir y van a platicar y van a hacer alguna acción, van a intentar hacer una acción para defensa de sus derechos y de sus intereses. Payón Chacón nos indica, es la unión también, se van a reunir y van a platicar y hasta van a formar una asociación. Dice, es la unión circunstancial. Es una unión circunstancial, o sea que por una circunstancia se van a unir de personas con intereses profesionales comunes encaminada a la defensa de los mismos. Eso nos indica que es coalición. Las coaliciones de trabajadores, artículo 374. Notamos dos clases de coaliciones de trabajadores. Los comités ad hoc, consejos o comités ad hoc. El ad hoc es un término latín que nos indica para el acto, por el momento, el ad hoc. Y también hay permanentes. Está la definición, pero en Guatemala únicamente se conocen los consejos o comités ad hoc. Ahí nada más. No tenemos permanentes. Y además, la coalición de trabajadores. Vemos en el artículo 377, ustedes en su código de trabajo pueden ver el artículo 377. Claramente, en el 374 están los comités ad hoc, los comités permanentes. Ahora, las coaliciones lo tenemos en el primer párrafo del artículo 377, porque ahí nos indica, cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados si se tratare de patronos o trabajadores no sindicalizados. Nos están diciendo ahí que no están sindicalizados. Lo contrario a no estar sindicalizados es estar organizados, pero a través de una coalición de trabajo. ¿Y cuáles son los caracteres principales de una coalición de trabajadores? Primero, que es una unión temporal, porque dice que es circunstancial, así habíamos dicho, ¿va? Una unión circunstancial. Entonces, es por una circunstancia nada más, o sea que su unión va a ser temporal, no va a ser permanente como son los sindicatos. No, esa es unión temporal, por el momento. Con un fin concreto, solo tienen pensado un fin y al terminar ese fin, desaparece esa coalición de trabajadores. Hay ausencia de personalidad jurídica. No tienen personalidad jurídica. No tienen un lugar donde se puedan registrar. Y
Si vemos todos esos caracteres, podemos llegar a la conclusión que hay extinción. Entonces, se extingue, concluye. Si en un mes llevan a cabo su objetivo, ahí concluyen y terminan. Se extingue. Se extingue. Perfecto. Veamos los comités ad hoc. El 374. Este conflicto no llega a los órganos jurisdiccionales. Esto solo es en forma directa, es el arreglo directo que le llaman. El comité ad hoc con su patrono. Es un arreglo directo que tratan de llegar con su patrono, con solo la intervención de ellos o con cualquiera otros amigables componedores, que principalmente los amigables componedores resultan siendo la Inspección General de Trabajo, que es también la dependencia especializada para conocer estos casos. O sea, a través de la conciliación, ellos tienen inspectores conciliadores. Hay una sección de conciliación. Entonces ellos tienen mucha experiencia y los invitan a conciliar ese asunto y llegan. El comité no tiene más de 3 miembros. Plantearán verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. No necesitan hacer un planteamiento escrito o un proyecto de pacto, un proyecto de convenio. Un proyecto de convenio en este caso no es necesario, porque son cuestiones domésticas, dice. Es cuestiones como quien dice arreglar un chorro, arreglar un baño, acomodar un localito para que dejen las bicicletas, así. Cuestiones puramente domésticas. Así lo dice el licenciado Chicas, nuestro extinto maestro. El patrono, cuando acude un consejo o un comité de estos, no puede negarse a recibirlos. Y los tiene que recibir, dice, a mayor brevedad. Cuando la negociación conduzca a un arreglo, únicamente puede levantar un acta administrativa. El acta administrativa ahí cualquiera la puede hacer, incluso algunos la han hecho hasta mano. Y se envía una copia autenticada a la Inspección General de Trabajo. Y la Inspección General de Trabajo es la encargada de revisarla y aprobar, y además tiene la obligación de estar controlando que se cumpla ese arreglo al que arribaron. Esa acta donde está el arreglo al que llegaron. Ese es un comité ad hoc. La inspección debe hablar porque esos acuerdos no contrarían también las disposiciones legales, ¿verdad? Si ellos la firman directamente sin la intervención de un amigable componedor, aunque hace tiempo habían unos abogados que se ofrecían como amigables componedores y acudían a eso. Entonces, pero la inspección tiene que revisar que no contraríe. Por ejemplo, una contrariedad a las normas laborales sería que estuvieran pagando el salario menos del salario mínimo. Ahí estaría contrariando una norma laboral, ¿verdad? O que laboraran más de las 8 horas diarias. La contravención, o sea, no cumplir, se sanciona con multa. Sin perjuicio que como ese arreglo que arribaron puede ser un título ejecutivo para acudir a los tribunales y pedir la ejecución de una vez, porque ya es un título. Se ejecuta de una vez. Y cada vez que se formen esos consejos o comités, sus miembros tienen la obligación de informar a la Inspección General de Trabajo después de 5 días o dentro de los 5 días siguientes a su cumplimiento. Esto es lo que tenemos como normativa de lo que es un comité ad hoc. Ahora, la coalición.
Como indiqué, Paul Pick dice que es la acción concertada. Hay un acuerdo, están concertados ellos. De un cierto número de obreros o patronos puede ser también, puede haber una coalición de patronos para la defensa de sus derechos o sus intereses comunes. Bueno, en las coaliciones de trabajadores del sector privado, acá, para conocer de ese conflicto, acuden directamente a los juzgados de trabajo a presentar su demanda. Ahí ya no están tratando de hablar directamente con el patrón. Ahí directamente ellos levantan su acta donde acuerdan crear esa coalición de trabajadores, hacen el proyecto o elaboran el proyecto de convenio colectivo de condiciones de trabajo y lo envían directamente al juzgado y el juzgado le da trámite inmediatamente. Ahora, el problema acá con los trabajadores del sector público, ahí sí les obliga el artículo 4 del decreto 71-86, que es la ley de regulación y sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Para efectos de poder negociar un pacto o un convenio colectivo de condiciones de trabajo, los trabajadores del sector público, los del Estado, hay una ley específica y deben de regirse con esa ley. Y en este caso dice que deben de agotar la vía administrativa, o sea, platicar directamente con su patrono, Estado, que es una de las dependencias donde están presentando ese complejo. El problema es que si es directamente, no hay una seguridad, porque con el sector privado, el juez los protege a través de las prevenciones, donde les previene al patrono que no deben de despedir a los trabajadores. En el Estado no existen esas prevenciones porque se va a platicar con el patrono. Ese es el problema, donde muchas coaliciones tienen que desaparecer porque el Estado empieza a tomar represalias en contra de los que se han querido organizar y los empiezan, en primer lugar, a cambiar de puestos, a mandarlos a otro lugar o a despedirlos directamente. Esa es la práctica que se tiene. Entonces, aquí existe un problema grave, pero así lo tiene establecida la ley. Ahora veamos el sindicato. El sindicato, que es la asociación profesional, que así dice. Y el artículo 206 nos tiene exactamente en la misma forma, que es toda asociación permanente. Óigase, es permanente. La coalición de trabajadores sí era circunstancial, temporal, y se extinguen después de haber logrado su objetivo. Ahí se extingue. Acá es permanente. Pueden negociar el pacto, se aprueba el pacto y permanece todavía la asociación, o sea, el sindicato. Puede ser de trabajadores o de patronos también, o de personas de función o oficio independiente. Independiente en una aldea, son los trabajadores independientes que no han tenido, que no tienen patronos, solo están organizados. Todavía existen muchos aquí en Guatemala. En unas aldeas están organizados un sindicato de trabajadores independientes de la aldea tal. Y llega un patrono y contrata al sindicato para que vaya a trabajar. Ya no mucho se da, pero en un tiempo estuvo de esa forma y se podían entender bien, pero ya es difícil,
pero está todavía en nuestro Código de Trabajo. Y esa asociación permanente se constituye exclusivamente para el estudio, óigase, estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes, solo para sus intereses, mejoramiento y protección. Así que un sindicato no puede estar tapando carreteras porque subió el precio de la gasolina. Eso no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Porque están dando su apoyo a otros sindicatos, están en problemas, tampoco. Eso es exclusivamente estudio y mejoramiento de protección de sus intereses de ellos. Porque tal partido político necesita que lo inscriban y le han dicho que no, entonces ellos están también, tampoco. Solo son cuestiones de intereses comunes de ellos. Muy claro el Código de Trabajo. Hace mucho tiempo se metieron a problemas y se tuvo que hacer efectivo lo que es el articulado de nuestro Código de Trabajo. ¿Cómo se clasifican los sindicatos? Por su naturaleza. Hay urbanos que prácticamente son los que se constituyen en las ciudades. Solo en las ciudades están los urbanos. Y hay variedad de esos sindicatos. Y hay sindicatos campesinos, como los que les indiqué, independientes, u otros que en las fincas agrícolas están constituidos también los sindicatos campesinos, constituidos por trabajadores campesinos o de patronos de empresas agrícolas o ganaderas, o personas de producción u oficio independiente cuyas actividades se desarrollan en el campo. Esa es la gran diferencia. De 1947 ha hecho esa diferencia en el Código de Trabajo. Los que viven en las ciudades les ha denominado sindicatos urbanos y los del campo, campesinos. Por su naturaleza, así se divide. Esta clase no entra en el examen, de una vez les anticipo, pero sí la tenemos que dar. Ahora, por su composición, hay de empresas, gremiales y de industria. Y los de empresas son los sindicatos, los comunes, ¿verdad? Los que se constituyen de distintas profesiones y oficios que prestan sus servicios en una misma empresa. Los gremiales son los que están también en una empresa o dos empresas, pero son de la misma profesión u oficio. Por ejemplo, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hay sindicato de trabajadores profesionales de la medicina. Hay sindicato de trabajadores, creo que de enfermeras. En fin, van buscando su premio y ahí constituyen su sindicato. De industria es un poco difícil que se den en Guatemala porque cuando surgió el Código de Trabajo, lo que se pretendía era que iba a haber un desarrollo del capitalismo. Entonces se iba a industrializar el país y por eso es de que se pensó en un sindicato de industria y son los que se constituyen por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios en empresas de la misma industria y representan la mitad más uno de los trabajadores o empresas de esa actividad, de la misma industria. Por ejemplo, la industria de la caña de azúcar, que inicia desde el río Suchiate y hasta todo ya pegado al Salvador. Y hay varias empresas, varios propietarios. Aquí lo que importa es la industria cafetera. En fin, van buscando la misma industria, pero es difícil. Aquí en Guatemala no hay un solo sindicato de industria.
Los que abundan son los campesinos, los de empresas, los señales y los urbanos. Esos son los que abundan. Bueno, formar un sindicato no es cosa fácil, porque los patronos no les gusta tener en su fábrica, en su empresa, un sindicato, porque son muy violentos a veces, son muy exigentes y solo dinero quieren, ¿verdad? Así son los patrones, no mucho quieren. Pero entonces, la fuerza de los sindicatos ha tenido que ver de que nuestro código de trabajo varíe y trate de dar garantías para que se pueda organizar los sindicatos. Y de esa manera tenemos dos garantías. La inamovilidad de los fundadores del sindicato. Así es. Gozan desde el momento de dar aviso a la Inspección General de Trabajo y hasta 60 días después de la inscripción del mismo en el registro público de sindicatos. Miren, se constituyen a través de un acta, hacen sus estatutos y piden, hasta ahí nadie se da cuenta, y piden su inscripción en la Dirección General de Trabajo. Y ahí mandan el aviso al patrono. La inspección les manda el aviso a los patronos o les va a notificar que se está constituyendo un sindicato y por ese motivo no los pueden despedir. Esa es la inamovilidad. La inamovilidad es de que no los pueden despedir de sus puestos de trabajo. No los pueden despedir. Hasta 60 días después de que se hayan inscrito en el registro público de sindicatos. Y si en el camino un patrono despide a un trabajador estando en formación un sindicato, entonces procede la acción que se denomina reinstalación. Esos trabajadores que han sido despedidos y que solicitaron, tienen que solicitar ante el juez que los han despedido. El juez tiene la obligación de reinstalarlos, dice, en 24 horas. Y se le multa al patrono con 10 a 50 salarios mínimos de actividades no agrícolas. Y todavía el juez ordena que se vaya a verificar si se reinstalaron. Y si ve que se persiste esa actitud del patrono de no reinstalarlos, se incrementa la multa en un 50% más. Entonces, por ese motivo, los patronos no despiden a los trabajadores cuando están en formación de un sindicato. No los despiden. Hay garantía para formar un sindicato. Es el 209. Bueno, una vez el sindicato haya obtenido su personalidad jurídica, o sea, haya nacido a la vía jurídica, pues es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, como es la personalidad jurídica, puede celebrar contratos colectivos de los que habíamos visto hace poco. Puede celebrar pactos colectivos de condiciones de trabajo y otros convenios de aplicación general. Participa también en la integración de organismos estatales que le permite la ley. Por ejemplo, puede formar parte de la directiva del ICS, del INTECAP, del Banco de Guatemala, de otras instituciones, y además de las comisiones paritarias de salarios mínimos de la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Puede participar. Una vez esté integrado ya como sindicalista. Velar en todo momento por el bienestar económico, social del trabajador y su dignidad personal. Crear, administrar, subvencionar instituciones, establecimientos
obras sociales y actividades comerciales sin ánimo de lucro contribuyan a mejorar el nivel de los trabajadores. Algunos sindicatos muy grandes tienen hasta tiendas sindicales donde venden productos sin ánimo de lucro, a precio favorable a los trabajadores. Y en general todas las actividades que no estén reñidas con la ley y que cumplan con sus fines esenciales. Esa es la acción sindical. Acción sindical. ¿Qué es lo que puede hacer un sindicato? Todo lo que puede hacer. Perfecto. Mínimo de trabajadores para formar un sindicato. 20 son los trabajadores, mínimo. Si tiene solo 19 trabajadores, ni lo intente, porque la Dirección General de Trabajo le va a decir que no. Ni lo intente.
Estamos. Muy bien. Un problema técnico, pero ya pudimos regresar. Ahí estamos, ¿verdad? Técnico, ahí estamos. Bueno, había indicado que mínimo para formar un sindicato de trabajadores es 20, pero patronos es 5. Ahora, se explicaba también que así como las personas individuales tienen órganos para poder moverse de un lado para otro, también los sindicatos como asociaciones profesionales tienen órganos para movilizarse. 3 órganos del sindicato. Basta con esos 3 órganos para poder movilizarse. Primero, la Asamblea General, que es el órgano supremo. Es la que ordena qué hacer y no hacer. Esa es la Asamblea General. Puede ser ordinaria y extraordinaria. Ahora, ¿quién va a hacer lo que manda esa Asamblea General? ¿Quién va a ejecutar? Es el Comité Ejecutivo. ¿Y quién va a representarnos? El Comité Ejecutivo. Entonces, el Comité Ejecutivo, por naturaleza, es el órgano de representación. Pueden haber 500 trabajadores, pero ¿quién va a representarlos? Solamente el Comité Ejecutivo. Y el Consejo Consultivo, que son personas mayores, que tienen más conocimientos, más experiencia, entonces nombran el Consejo Consultivo porque sus funciones van a ser puramente asesoras, dice ese artículo. Son las que van a asesorar al Comité Ejecutivo, van a asesorar a la Asamblea General. Cuando esté la Asamblea General tratando un tema, ellos van a ir asesorando y van a pedir a ver qué dice el asesor, el consejo o el Consejo Consultivo. Ahí van ellos a expresarse. Van a escoger entonces a los más antiguos quizá y que tengan más conocimientos. Vale. Personalidad y personería jurídica. La personalidad jurídica es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Así como nosotros a los 18 años ya podemos por sí solos adquirir derechos y contraer nuestras obligaciones, ¿verdad? Porque tenemos personalidad jurídica y un sindicato tiene su personalidad jurídica en el momento que es inscrita en el registro público de sindicatos. Y la personería jurídica es la facultad de representación. Y no todos los miembros del sindicato, sino solo son los del Comité Ejecutivo que pueden representar al sindicato en todas las facetas de la vida sindical. Existe por eso un registro público de sindicatos, como existe para las personas individuales, existe un RENAP, un registro público, donde hay un registro civil ahí, también en el registro público de sindicatos para inscribir estas asociaciones profesionales, donde se ubica en la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La Dirección General de Trabajo, en una de sus dependencias de la dirección, está ese registro público de sindicatos. Ahí se debe de inscribir el sindicato, ahí nace a la vida jurídica. Tienen que inscribir también su rendición de cuentas. Tienen que rendirse cuentas. No es así nada más, porque van a manejar lo que son las aportaciones sindicales, entonces tienen que rendir cuentas. Cambios en la integración de su comité ejecutivo y consejo consultivo, que no van a ser permanentes, sino tienen que darse en los cambios
por 2 años tarda el puesto del comité ejecutivo y consejo consultivo. Sin embargo, pueden reelegirse. Eso a partir de que don Efraín Ríos Montt asumió el poder, varió el Código de Trabajo y decretó que sí se pueden reelegir los del comité ejecutivo. Y a la fecha tenemos personas que se están reeligiendo cada tiempo y siempre permanecen ahí, pero es por ese cambio que se dio. Por ese cambio, pero anterior no. Tenía que variarse el comité ejecutivo y el consejo ejecutivo. Bueno, pero ya estamos desde la época de don Ríos Montt, estamos para acá, ya se pueden reelegir. Y algunos se reeligen más de lo debido. Bueno, no digo quién, ¿verdad? El padrón anual de sus miembros, tienen que inscribirse ahí también. Se tienen que inscribir el padrón anual de todos sus miembros. Anualmente tienen que mandar quiénes son los que constituyen que están afiliados al sindicato. O sea, afiliados, tienen que mandar a qué federación o confederación pertenece también, qué amonestaciones le formulan, porque a veces hay amonestaciones, y qué sanciones les imponen las autoridades. Principios rectores de los sindicatos. ¿Bajo qué principios? Primero, el respeto a la voluntad de las mayorías, porque son eminentemente democráticos. Tiene que haber un respeto a la voluntad de las mayorías. Cuando se respeta la voluntad de las mayorías, sabemos nosotros que ahí hay democracia. El voto secreto también es otro de los principios de la democracia. El voto secreto está aplicado también a lo que son los sindicatos. Y un voto por persona, por supuesto, porque antes decían el presidente del sindicato tiene 2 votos para decidir, doble voto. No, bueno, no. Aquí solamente un voto por persona. Esos son los principios democráticos, son principios rectores que deben observar los sindicatos. Porque si no, también hay penas imponibles a los sindicatos y va desde una multa y podría ser la disolución también. Disolución de los sindicatos. Diferencias entre sindicato y coalición, ya que vimos las dos organizaciones. El sindicato sí tiene personalidad jurídica, porque está inscrito en un registro público de sindicato. La coalición no, es circunstancial, es temporal, se extingue al cumplir con su objetivo. El sindicato se forma con un mínimo de 20 afiliados, la coalición con un mínimo de 3. Mire, ¿y por qué? Porque los sindicatos pueden negociar con su patrono mejores condiciones de trabajo a través de un pacto. Pero si hay 19 trabajadores para abajo, no podrían sentarse con su patrono a mejorar condiciones de vida, condiciones de trabajo. Entonces, a través de la coalición de trabajadores, sí, se puede hacer, porque pueden ser como un mínimo de 3 adheridos. En el sindicato se llaman afiliados, aquí son adheridos. El sindicato negocia generalmente el pacto colectivo de condiciones de trabajo. PCCT es el normativo. La coalición va a negociar siempre un convenio colectivo de condiciones de trabajo. El sindicato es permanente, como lo hemos dicho. La coalición es temporal porque cumple su objetivo, cumple con firmar un convenio colectivo de condiciones de trabajo y ahí termina. Se desintegra. Al momento de firmar, ahí se desintegra. Ya no hay coalición de trabajadores. En cambio, el sindicato firma el pacto colectivo y continúa.
y firma otro pacto y firma otro pacto y continúa porque es permanente. A no ser de que se ponga a hacer otras actividades que no le corresponden y puede ser suspendido y puede también sufrir la disolución del sindicato. Ok. Por ejemplo, se pone en contra de los principios o de los intereses nacionales, ahí puede haber una disolución. Ahora veamos las formas de normación colectiva, los normativos. Empezamos con el contrato, el pacto colectivo, el convenio colectivo, el reglamento, está también el laudo arbitral. Pero empecemos con el contrato colectivo, que dijimos que es una de la acción sindical, lo que puede hacer el sindicato una vez formado, una vez reconocido. Puede contratar un sindicato como el sindicato campesino que pueda trabajar a una empresa agrícola por firmando un contrato colectivo, no firmando pactos, sino un contrato, así como se firma un contrato individual de trabajo, se forma con un sindicato, se firma un contrato colectivo de trabajo. Y puede ser uno o varios trabajadores, como también patronos, así. Y entonces los sindicatos se comprometen bajo su responsabilidad a que alguno o todos sus miembros ejecuten labores determinadas. Un sindicato que tenga 500 trabajadores puede disponer de 100 trabajadores que van a hacer una actividad en una finca, otros 100 a otra finca y así. Es el mismo sindicato, pero el sindicato está manejando a través de los contratos colectivos. Mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida en la misma forma. O sea que cada trabajador se le va a dar va a decir en el contrato cuánto va a devengar y a él se le tiene que pagar. Porque si se le paga al sindicato, ahí hay problemitas, porque puede ser ahí que exista por gastos administrativos una cuota y ahí sí no, ¿verdad? Eso no es posible. Caracteres del contrato. Únicamente se puede celebrar entre los uno o varios sindicatos de trabajadores o de patronos, o uno o varios sindicatos de patronos también. Solo entre ellos, solo sindicatos. Coaliciones no pueden firmar. El sindicato es el responsable de que se cumpla con las labores contratadas, no la persona en lo particular, no el trabajador, sino es el sindicato el responsable. A él se le pueden deducir responsabilidades. Las labores a ejecutarse deben estar claramente determinadas en el contrato. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuáles son las labores? Tienen que estar determinadas. Y el salario debe ajustarse en el contrato colectivo en forma individual por el problemita aquel que les conté. El salario lo recibe personalmente el trabajador y no el sindicato por el problemita que les conté. No se celebran ni se suscriben contratos individuales de trabajo. Y pueden coexistir varios contratos en la misma empresa, de varios sindicatos también, ¿verdad? Pueden coexistir varios contratos colectivos, ya sea de sindicato X y sindicato Z. Empresas muy grandes están para contratar actividades muy específicas. Formas de celebración. Bueno, únicamente por escrito. Aquí no hay otra forma. Únicamente por escrito. De palabra no se puede. Como el contrato individual de trabajo a veces se celebra así de palabra, ¿verdad? Aquí no. Forma verbal no. 3 ejemplares, uno para cada parte. Y el otro que se obliga al patrón a enviar a la Dirección General de Trabajo. Aquí van a encontrar ustedes así esas abreviaturas. Dirección General de Trabajo, DGT. Inspección General de Trabajo, IGT. MTIP, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Bueno, efectos si no se celebra en forma escrita, si por algún caso se hiciera en forma verbal, como todo sucede en Guatemala, ¿verdad?
El sindicato o sindicatos de trabajadores quedan libres de la responsabilidad que les hayan contraído. Ahí, ojo, el patrón tiene que ser por escrito porque si no quedan libres los trabajadores de las responsabilidades. El contrato colectivo se transforma en tantas relaciones individuales de trabajo como trabajadores ligados estaban por ello. O sea que en el momento que si es de forma verbal y existen problemas, entonces se transforman las relaciones individuales, que cada trabajador es un contrato individual para cada uno. Hay una transformación. El pacto colectivo de condiciones de trabajo es otro normativo, van a normar. O sea que el patrono y el trabajador tienen esa facultad de dictar sus normas de trabajo. Van a dictar sus normas. Y es el que celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores o patronos también, o uno o varios sindicatos de patronos. Pero este es con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo debe prestarse y las demás materias relativas a este, como el salario, el horario de entrada, el horario de salida, todo lo demás, permisos y todo ahí se va a reglamentar en el pacto colectivo, incluso el procedimiento sancionatorio o administrativo que debe seguir cuando hay faltas al trabajo, hasta ahí, todo lo tiene. Miren, ahí se va a reglamentar todo. Por supuesto que eso se tiene que ir cuidando porque tiene que tener una autorización del Ministerio de Trabajo porque se van a revisar, si no, contraría también las leyes de trabajo. Caracteres generales del pacto. Solo puede ser celebrado por un sindicato. La celebración del pacto es una obligación del patrono impuesta por la ley, así lo dice el artículo 51, que puede ser una obligación, es una obligación. Cuando tenga tantos trabajadores, dice ahí, tiene que estar obligado, siempre y cuando el trabajador lo solicite. No hay un caso en que el patrono es el que lo está solicitando. O sea, todo está en paz ahí. Hay trabajadores, hay patronos, pero nunca está intención, incluso hasta sindicato existe, dice, y no hay intención de firmar un pacto. No hay intención. Mire, no lo celebra. Puede existir así la paz laboral. Es una obligación del patrono, pero como no se le exige al trabajador, ahí está el patrono. Pero también el patrono tiene el derecho de, si él quiere, obligar a los trabajadores, al sindicato a que se firme un pacto. ¿Cuáles son los caracteres especiales? Se extiende, o sea, los efectos del pacto, si hubo un aumento, todo lo que se reconoció como derecho, se extiende a todos los trabajadores, estén o no estén sindicalizados. Todas las relaciones laborales se van a beneficiar del pacto, aunque no estén sindicalizados. Y además, no se puede derogar, porque su vigencia está incondicionada del pacto. Hay vigencia incondicionada del pacto. Se puede celebrar por 2 o 3 años, pero si no se da la denuncia del pacto en el tiempo de 30 días anteriores al vencimiento, continúa el mismo pacto. Por eso hay inderogabilidad o vigencia incondicionada del pacto. Por eso continúa el mismo pacto con sus efectos. Formas en que el pacto adquiere vida jurídica. ¿Cómo adquiere vida jurídica el pacto? Fíjese que puede ser de forma voluntaria, en forma forzosa. Voluntaria por medio de la negociación en la vía directa, se sienta el patrón o el trabajador,
sindicato, ¿va? Y el patrono, y empiezan a negociar. No quieren ni siquiera de la Inspección General de Trabajo. Ellos quieren firmar su pacto. Lo firman. Eso sí, lo tienen que enviar a homologación, o sea, a aprobación del Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo tiene que ver lo que ellos pactaron, si no hay contradicción con las leyes laborales. Pero si no quiere el patrono ni el sindicato, entonces se hace forzosamente, por imposición que hace la autoridad jurisdiccional cuando el empleador se ha negado a negociar por la vía directa, cuando el sindicato quiere, pero el patrono no quiere, entonces lo hace a través de los juzgados de trabajo. Ahí lo hace. Hay un procedimiento para hacerlo también, ¿verdad? Y entonces al momento de presentar la demanda, se manda a que a condicionar al patrón, a percibir de que no puede despedir a ningún trabajador porque se va a firmar o se va a negociar un pacto colectivo. Y si despide a algún trabajador, se va a reinstalar y con multa. Así que entonces, esa es la garantía también que existe, no solo para formar el sindicato, sino también para negociar el pacto. La misma garantía, la misma garantía. Clases de pactos colectivos de condiciones de trabajo. ¿Cuáles son esas clases? Hay pactos colectivos de empresa o centros de producción determinada, que es la más común también. Es el que se celebra en una empresa. Se lo denomina también como pacto colectivo ordinario. Es el más común. Una empresa XL, sociedad anónima y su sindicato. Y además tiene su pacto. Tiene su pacto. Esa es de empresa. Es un pacto de empresa. Pero también, como les indiqué la vez pasada no hace momento, hace poco les indiqué, en cuanto a los sindicatos que pueden haber de industria también así en esa forma, si hay un sindicato de esa naturaleza, puede haber un pacto de industria o de actividad económica o de región determinada. Y aquí rompe, que no es solo una empresa, sino a la industria o de región determinada. Pues es el pacto, así como no hay sindicatos de esa naturaleza, tampoco existen pactos de esa naturaleza. El común es el de empresa o centro de producción determinado. Es el de las clases de pacto que existen. Convenio colectivo de condiciones de trabajo. Porque ya vimos los pactos, ahora vamos a ver los convenios. ¿Cómo estamos? Estamos bien, todavía tiempo. Convenio. Y si no voy a alcanzar a toda la clase porque nos quedamos cortos en el tiempo por el problema técnico, vamos a continuar dando en la siguiente clase. Pero les advierto, entre 8 días no tenemos actividad porque van a tener examen. Entre 8 días tienen su examen. Y son de las 5 clases. Ya se los indiqué una vez, se los vuelvo a recordar, de las 5 clases primeras. Eso. Esta clase no. Bueno, ¿qué es convenio colectivo de condiciones de trabajo? Es el instrumento de normación colectiva. Y cuando hablamos de normación es que van a existir normas que van a regular las condiciones de la prestación de los servicios entre un grupo coaligado de trabajadores y un patrono por un plazo determinado de vigencia y sometido a la aprobación de la Inspección General de Trabajo. El pacto se somete a la aprobación del Ministerio de Trabajo. Acá la coalición solo es a la Inspección General de Trabajo. Se firmó
con un grupo coaligado, una coalición de trabajadores que al momento concluyó su actividad porque y mandó su pacto, no, perdón, su convenio a la Inspección General de Trabajo a que se le aprobara. Laudo arbitral. ¿Qué es el laudo arbitral? Como le indiqué. Bueno, vamos a poner en perspectiva. Se presentó ante los tribunales de trabajo que se llevara a cabo la negociación del pacto. Entonces, viene el juez, dictó las prevenciones, le dijo al patrono que no puede despedir a ningún trabajador porque se va a negociar un pacto. Ok. E inicia la etapa de conciliación, pero no conciliaron, tampoco se decretó la huelga o el paro, se van a la última fase de un conflicto colectivo, que lo vamos a hacer en lo procesal colectivo, es lo que le estoy indicando. Se van a lo que es la última etapa, que es el arbitraje. Y en el arbitraje hay un tribunal de arbitraje, son 3 jueces, y como no se ponen de acuerdo, entonces los 3 jueces deciden y emiten una sentencia, que esta sentencia se llama laudo arbitral. Es la decisión o fallo dictado por los árbitros que ponen fin al procedimiento arbitral y ahí deciden todo lo que no decidió el trabajador ni el patrón en la negociación colectiva, en la conciliación, entonces ya lo decide el árbitro y él pone las normas. Todas las normas las dicta él, por eso es un normativo, laudo arbitral. El arbitraje, dice César Franco López, es aquella institución del derecho colectivo cuyo carácter eventual, porque no es siempre, es en forma eventual, lo convierte en un mecanismo alternativo para las partes para la resolución de sus controversias, pero sujetándose sus pretensiones a la decisión del tribunal. Por eso es una sentencia, ¿va? Es un laudo a la decisión del tribunal. A eso se tienen que someter. Clasificación del arbitraje. El potestativo voluntario. Ese es cuando las partes así lo acuerdan, antes o inmediatamente después del trámite de conciliación, cuando las partes así lo convengan, una vez han ido a la huelga o al paro calificado de legales. Es en forma voluntaria, pero también hay en forma obligatoria, que aunque las partes no quieran, se tienen que ir al arbitraje. Una vez calificada como legal la huelga o el paro, transcurra el tiempo sin que se haya realizado, no estallaron la huelga, entonces se van obligadamente al arbitraje. En caso de conflictos de empresas de transportes, mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado, entonces se van al obligatorio. Agotada la conciliación y se solicita la calificación de la legalidad o legalidad de la huelga y no se genera el requisito de la mitad más uno del total de los trabajadores. Y en los casos de los servicios públicos esenciales que ellos no pueden entrar a huelga, en los servicios públicos esenciales no se puede entrar a huelga, entonces se van directamente al arbitraje voluntario, perdón, obligatorio, para que el tribunal de conciliación decida, redacte las normas que obligadamente se van a sujetar en sus relaciones laborales. El reglamento interior de trabajo, que es otro normativo, ¿va? Porque hacia ahí se van a reglamentar muchas actividades del trabajador, cómo tiene que hacer sus labores, pero esto lo desarrollamos en la semana 2, porque dentro de los programas, dentro de los puntos del programa, ahí está incluido, entonces lo tuvimos que desarrollar ahí, pero ya está desarrollado. Bueno, vamos a ver así, como dice ahí,
con pluma. Vamos a dar pequeñas pinceladas de lo que son las formas de expresión colectiva, porque va a haber más adelante una clase donde vamos a ahondar sobre lo que es la huelga y sobre lo que es el paro. Pero huelga. Guillermo Cabanellas nos dice que es la cesación colectiva y concertada del trabajo por parte de los trabajadores con el objeto de obtener determinadas condiciones de sus patronos o ejercer presión sobre los mismos. Pero ya nos avanzó el tiempo, vamos a ver si podemos tener aquí a la vista algunas pequeñas dudas. Pablito, vamos a ver algunas dudas porque como ya es el examen de 8 días, véanme si tengo alguna. Aquí no. 6 no está. ¿Alguna duda pequeña de en cuanto al examen que tengamos? Ahí vamos a ver. Sí. ¿Ahí está alguna duda? Bueno, aquí nos dan las buenas tardes también, pero una duda no tenemos aquí en este momento. No tenemos ninguna duda aquí. Bueno, pero yo les digo que esta clase no entra al examen. Les repito, para que no se vayan a equivocar y van a estudiar mucho esto. No, solo las primeras 5 clases. De las 5 clases primeras está el parcial. 5 clases segunda está el parcial. Y las demás está el tercer parcial. Bueno, no tenemos ninguna duda, dice. Qué bueno. ¿Lo entendieron perfectamente? ¿O no se ven? Sí. ¿No? Pero para abajo ni para arriba. Ni para arriba. Ah, bueno. Correcto. ¿Qué se puede informar del examen? Nada, no hay nada que informar, ¿no? No, porque como de la otra semana. Bueno, ya saben, en la misma forma como han entrado, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. No hay, ¿verdad? Sí, ahí. No, gracias por la aclaración del contenido. Ah, vale. Lourdes Yasmín dice, gracias por la aclaración del contenido. Ahí está la aclaración del contenido. Aquí Esmeralda dice que de repente nos deja salir o hay unos 5 minutos antes, ya que terminando este curso tenemos examen. Ah, vaya, con gusto, ya llegamos 5 minutos. Vamos a complacer aquí a mis seguidos estudiantes, porque van a prepararse para el examen. Bueno, buenas tardes, y nos vemos no entre 8, sino entre 15. Bueno, feliz examen que tengan pues y un abrazo a la distancia. Gracias.